de gente a apresarlo. Todos los discípulos huyeron, todos los discípulos se fueron. Dios se había apartado de él porque Jesús llevaba sobre su hombro todo el pecado del mundo. Jesús tuvo que enfrentar a Satanás frente a frente. Ni los discípulos estaban con él, ni Dios. Y él tuvo que enfrentar frente a Satanás, porque no era el pueblo que estaba enfrentando, sino el espíritu que Satanás iba metido a la gente para que lo pusieran contra Jesús. Mire acá. Jesús tuvo que enfrentar a toda aquella gente, tuvo que enfrentar frente a Satanás. No estaban los discípulos con él, Dios se había apartado de él. Había una cosa que estaba con Jesús. Había algo que Jesús tenía en ese momento. Eran los 40 días de ayuno que él tuvo ayer. Las oraciones que él tuvo ayer, la lectura que él tuvo ayer. Eso lo fortaleció a enfrentar a Satanás y a sus demonios. Eso enfrentó a Jesús. Jesús estaba fortalecido en el Espíritu. Jesús estaba fortalecido en el Espíritu porque los ayunos que hizo ayer, las oraciones que tuvo ayer y la palabra que tuvo ayer, eso lo hizo enfrentar a Satanás frente a frente. Y sabes una cosa, ese ejemplo es para ti también. Un día tú vas a quedar frente a frente con Satanás. Vas a tener que enfrentar a Satanás frente a frente, cara a cara. Vas a tener que estar con Satanás. Un día te vas a enfrentar con la crisis, con una enfermedad, con un problema o con cualquier otra cosa. Vas a tener que enfrentar a Satanás. Vas a querer acudir a un líder, a un levita, a un pastor, pero nadie te va a escuchar porque te toca enfrentar a Satanás, a ti, solo con él. Así como Jesús lo enfrentó y ganó la batalla. Escuchen acá. Va a haber un momento en el que tú vas a ir a la presencia de Dios y vas a sentir que Él no está con Él. Y al ver que Dios no está contigo y no vas a sentir la presencia de Dios, vas a querer acudir a alguien. Nadie te va a escuchar porque te toca enfrentar a Satanás frente a frente en una situación. Te toca enfrentar a Satanás frente a frente en cualquier situación. ¿Y qué es lo que va a estar contigo? ¿Qué es lo que va a estar contigo en ese momento? Las oraciones que hiciste ayer, los ayunos que tuviste ayer, la palabra que tuviste ayer, esa te va a fortalecer, a convertirte en un vencedor. Esa te va a fortalecer, a convertirte en un vencedor. De esa manera tú vas a ganar las batallas. Cuando eres una mujer y un hombre de ayuno y oración, cuando eres una mujer y un hombre de lectura, eso te va a fortalecer. Y vas a, cuando enfrentes a Satanás, cuando hay alguien de oración y ayuno, más bien reta a Satanás y le dice: vente pues, aquí estoy. Porque sabe que tiene el respaldo del Todopoderoso, sabe que ha estado de rodillas allá atrás, sabe que está fortalecido. Pero vea algo acá. Aquí donde usted tiene que amarrarse los cinturones si tiene. Jesús manda a Juan y le dice: escribe esto y llévalo. Lleva este mensaje a las iglesias de Asia. Lleva este mensaje a las 7 iglesias de Asia y dile lo que yo te voy a decir y escríbelo. Y Juan se fue. Juan se fue a las 7 iglesias de Asia y a cada una le dio su mensaje. Pero llegó a la 6ª iglesia, que es la de Filadelfia, y le dice Juan: Jesús dijo que yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, le dice, y por cuanto yo conozco tus obras, le dice Juan a la iglesia de Filadelfia. Le dice: yo conozco tus obras, dice Jesús, por cuanto... Lo voy a leer ahí ahorita. Aquí está, ahí mismo en el 3. Mire ahí pues. En el mismo 3, capítulo 8. ¿Lo tienen? Dice: yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, le dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe, le dice. Yo conozco tus obras, le dice el ángel a la iglesia de Filadelfia, por cuanto son pocas las fuerzas que tienes, le dice, has guardado mi palabra
y no has negado mi nombre. Y por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré también en el día malo, le dice. Yo también te guardaré en el día malo, le dice. En el día malo que vendrá. Jesús está hablando aquí con dos tipos de personas. Con aquellos que se están esforzando, con aquellos que aunque son pocas las fuerzas que tienes, se esfuerzan a hacer bien delante de Dios las cosas. Aunque son pocas las fuerzas que tienen, yo sé que hay muchos aquí que aunque son pocas las fuerzas que tienen, se esfuerzan a hacer bien las cosas delante de Dios. Y por cuanto se esfuerzan a hacer las cosas bien delante de Dios, Jesús les dice, por cuanto guardas mi palabra, yo también te guardaré en el día malo. Él nos ha prometido. Él nos ha prometido, pero cuando guardamos su palabra, entonces Él también nos va a guardar en el día malo. ¿Y qué pasa si no guardamos su palabra? ¿Qué pasaría si no guardamos su palabra? Entonces quiere decir que Él no va a estar con nosotros. Le habla el ángel a la iglesia de Sardis, a la quinta iglesia. Le dice, yo conozco tus obras, le dice. Que dices que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le dice. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le dice. Yo conozco tus obras. Dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Para la gente puedes vivir, pero para mí estás muerto, le quiso decir en pocas palabras el ángel a la iglesia de Sardis. ¿Y saben qué pasó? Le dijo esto. Sé vigilante, le dijo, y afirma las otras cosas que están para morir, le dijo. Y guarda lo que has oído, le dice. Guárdalo, le dice, y arrepiéntete, le dice. Mire, Jesús se enfrenta a esta iglesia y le dice, yo conozco tus obras. Dice que estás vivo y estás muerto. Pero Jesús le da una solución y le dice, guarda lo que estás escuchando y arrepiéntete. Yo no sé con cuántos Dios está hablando aquí en esta noche. Dios te está diciendo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives en la huerta del Edén, pero para mí estás muerto, te dice el Señor. Yo no sé con quién está hablando el Dios Todopoderoso acá. Yo conozco tus obras, le dice. De Dios no nos podemos esconder, Él conoce las obras de cada uno de los que estamos acá. No nos podemos esconder del Todopoderoso. Él conoce nuestras obras. Y si Él conoce nuestras obras, si estamos guardando su palabra, Él nos promete guardarnos también. Pero si no estamos guardando su palabra, entonces Él nos dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, dice. Cuando Él te descubre, que te dice, yo conozco tus obras, en el mismo instante te está diciendo, te está dando una solución y te da una oportunidad y te dice, arrepiéntete. ¿Saben una cosa? A Jesús le costó su vida ir al trono. A Jesús le costó su vida ir a sentarse a la diestra del poder de Dios. A ti también y a mí nos va a costar ir a vernos con Jesús en la boda del Cordero. También a ti y a mí nos va a costar la vida. Tenemos que enfrentar a Satanás, tenemos que enfrentar situaciones, tenemos que enfrentar muchas cosas, porque también nos va a costar irnos a ver con Jesús un día. ¿Saben una cosa? Jesús llama a sus discípulos y les dice, vayan. Cierto, nos va a costar la vida, nos va a costar enfrentar a Satanás en muchas situaciones que tenemos que enfrentar para ir a verlos allá con Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Jesús reúne a sus 12 discípulos y les dice, vayan, les dice, hagan discípulos en todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, les dice, también del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esperen, les dice, espérense, les dice, yo estaré con ustedes. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que le prometió Jesús a sus discípulos. ¿Y por qué les dijo Jesús que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo? Porque sabía que iban a tener tropiezos, porque sabía que tenían que enfrentarse a Satanás. Les dice, no se preocupen, van a pasar situaciones, van a pasar eso, pero yo les prometo que voy a estar con ustedes. Así le dijo Jesús a sus discípulos.
cuándo el Señor va a estar contigo? ¿Sabes cuándo Jesús te promete que va a estar contigo? Lo mismo que le dijo a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré en el día malo. Allí es donde te promete Jesús estar contigo. Cuando guardas su palabra, entonces Él va a pelear por ti. Entonces Jesús va a pelear por ti. Cuando tú guardas su palabra, Jesús se para y llama a sus 13 discípulos. Tiene 12 cruces ahí. Todas pesan lo mismo, todos tienen el mismo peso. Y viendo a sus 12 discípulos les dice: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Le dice el maestro. Y Jesús se va. Jesús camina. Y los 12 discípulos agarran cada quien su cruz. Los 12 discípulos agarran cada quien su cruz. Y a una vez que Jesús había caminado 3 horas, uno de sus discípulos se quejó y le dijo: Señor, Jesús, ya no aguanto, esta cruz está muy pesada. Esta cruz está muy pesada, Jesús. Y Jesús vino y se regresó y le quitó un pedazo a la cruz para que se le hiciera más liviana. Y siguieron caminando los otros 11 y el otro que se quejaba. Siguieron caminando y a una vez que habían caminado otras 4 horas más, este mismo hombre se volvió a quejar y le dice: Jesús, maestro, esta cruz está muy pesada, le dice, ya no la aguanto. Y Jesús se regresó y le volvió a quitar un pedazo más para que se le hiciera más liviana. Pero siguieron caminando otras 5 horas más y llegaron a un lugar a donde tenían que pasar a la meta final. Los otros 11 sabían que para algo llevaban esa cruz. Sí, estaba pesada, pero sabían de que para algo llevaban esa cruz en su hombro. ¿Y saben qué? Llegaron a un lugar a donde tenían que pasar a la meta final, a donde tenían que pasar, a donde el Señor los quería llevar. Y los 11 que se esforzaron, y para pasar a la meta final había un abismo. Y en ese abismo cada quien tenía que poner su cruz para pasar al otro lado. Y los 11 discípulos pusieron su cruz y pasaron junto con Jesús al lugar que Él les había prometido, donde iban a estar. Los 11 discípulos pasaron al otro lado con Jesús, pero aquel que se quejaba mucho, el pedazo de cruz que llevaba no le sirvió para ponerle en el abismo. Ese pedazo de cruz no le sirvió porque se quejaba mucho, porque la sentía pesada. Los otros 11 que se esforzaron a llevar la cruz pasaron junto con el maestro al otro lado. ¿Y sabes una cosa? El Señor te dice también lo mismo, como le dijo a los 12 discípulos: el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, sígame. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Eso te dice el maestro hoy. Toma tu cruz y sígueme. Es cierto, es pesada la cruz. Es pesada la cruz. A lo mejor tenía razón aquel hombre que se quejaba mucho porque era pesada la cruz. Pero también habían otros 11 que se esforzaron y llegaron a la meta final. Y si el Señor te dice: toma tu cruz y sígueme, agarre esa cruz junto con nosotros y sigamos al Maestro. Agarre esa cruz junto con nosotros y sigamos al Rey que vive, al León de la tribu de Judá. ¿Sabes una cosa? Pueda que sea pesada la cruz y un día te llegues a cansar por algún problema, por alguna situación, por alguna circunstancia, por alguna crisis, por alguna enfermedad. Pueda que la cruz sea muy pesada, pero cuando tú te esfuerzas a llevarla, Jesús promete estar contigo llevándola junto contigo. Cuando tú te esfuerzas a llevar esa cruz, Jesús promete llevarla contigo. ¿Y sabes una cosa?